quiero compartir algo bien que te va a ayudar, en el sentido de que mucha gente se pregunta que por qué, si esa persona ya vivió un seminario, un encuentro, si esa persona ha estado caminando con Dios, porque muchas veces no se ven cambios. A lo mejor deja ciertos días, ciertas semanas o meses de ya no hacerlo, de ya no hacer ciertos pecados, pero finalmente a veces la persona se siente mal el nuevamente volver a regresar a los hábitos o al pecado que antes ya por un tiempo se fue apartando de su vida, y dice que otra vez vuelvo a lo mismo, vuelvo otra vez a practicar tal o cual pecado, ¿sí? Llámale el que tú quieras. Pero a veces la gente se pregunta, se hace un cuestionamiento hacia él o hacia ella misma, pero finalmente está viendo que está cayendo nuevamente en las cosas pasadas, y eso le duele, y eso le hace sentir mal, eso quebranta su corazón, y a veces se siente hipócrita con Dios o hipócrita con la iglesia. Y hay personas que mejor deciden ya no seguir, y mejor dicen, bueno, pues no puedo, ¿para qué sigo? Entonces, yo te quiero dar un mensaje que te va a ayudar a que puedas vivir una vida libre, una vida libre de la tentación y del pecado total, no solamente de unos días o de unos meses, sino total. Y esto está en la Biblia, eso está registrado en la Biblia. Entonces te quiero hablar de 3 pasos que te van a ayudar a vivir ese estilo de vida en libertad. Pero yo siento que muchos se están siendo o sintiendo identificados con lo que te estoy hablando, porque es cierto tiempo, si ya tengo tiempo caminando, si ya fui a un seminario, a un encuentro, porque después de cierto tiempo vuelvo a caer en las mismas cosas. ¿Sí? Ok. Y esto lo vamos a ver en Efesios capítulo 4, desde el verso 22 al 24. Chécalo, porque aquí está la clave. Aquí están los 3 pasos que Dios nos habla a través de la vida del apóstol Pablo. Dice, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir. En esta versión dice despojaos, ¿sí? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Verso 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Verso 24. Y vestidos del nuevo hombre, que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Dice que es criado, ¿sí? Que es criado conforme a Dios. Okay. Bien. Allí vamos a ver 3 pasos que te van a ayudar realmente a vivir y experimentar esa vida plena de libertad. Porque yo no creo que tú digas que estás conforme con vivir nuevamente en esas cosas.
nos molesta, nos cansa. ¿Sí? Ok. Y no solamente nos molesta y nos cansa, sino que afecta a la familia y abre puertas de maldición. Entonces, por eso quiero darte este mensaje. Ok. Aquí primeramente es entender que a través de estos versículos es que Dios nos está llamando a vivir una vida en santidad. Dios te anima y me anima a vivir una vida en santidad, en pureza. Y Él, a través de lo que está hablando, no le está hablando a un pueblo pagano, no le está hablando a un pueblo que no conoce de Dios. Le está hablando a su pueblo. Le está hablando a los cristianos. Así que dile al que está a tu lado, te habla Dios. Nadie se le va a escapar. También Dios le habla. ¿Sí? Entonces, Dios nos está hablando. Y es palabra para ti y es palabra para mí. Amén. Amén. El primer versículo, lo regresas al versículo 22, dice: despojaos del viejo hombre. La frase del viejo hombre habla de tu manera pasada de vivir antes de conocer a Cristo. A eso se refiere esa frase que dice despójate. Di conmigo, despojarme. Y esto lo vamos a poder entender como si trajeras una camisa o un saco, lo que tú quieras. Despojar es quitármelo y arrojarlo, ya no cargarlo. Eso es lo que está hablando la Biblia. Lo que tenemos que hacer es despojarnos de nuestra vieja manera de vivir, nuestros viejos hábitos, nuestras viejas conductas, nuestra manera de pensar, de hablar, de actuar. Pero ahí es donde implica tu voluntad, porque Dios dice despójate, no dice yo te voy a despojar. Dios está diciendo despójate. Es algo que implica tu voluntad y tu acción. Implica tu voluntad y el que tú acciones. Y que cuando tú ves que, como cuando tienes mucho calor, o si esa camisa está sucia o está rota, lo que tienes que hacer es despojarte, quitarte, ¿o no? Entonces la Biblia está hablando de eso, que tú tienes que empezar a despojarte con tu manera de vida pasada, cuando no conocías de Jesús. Piensa un momento en tu vida, ¿qué era lo que hacías antes sin Cristo y que ahora con Cristo la sigues haciendo? Tal vez tu carácter, tal vez tus palabras, tal vez tus chismes, manipulaciones, yo no sé. Tal vez cosas que estás viendo en el celular, cosas que estás haciendo allí donde nadie te ve, y que antes lo hacías y que sabes que eso no agradaba a Dios, que eso no te edifica en nada. Pero Dios dice que lo primero que tienes que hacer es despojarte. Despojarte. Romper con esas cosas. Porque ese viejo hombre
esas viejas cosas que antes está ¿qué? Viciado. Se transformó en un vicio. Esa forma de pensar, esa forma de hablar. Y tú le puedes llamar a lo que tú creas que tú sabes que está mal, pero se convirtieron en ¿qué? En vicio. Y no solamente le pienses el vicio al alcohol, a la droga y al tabaco. Hay mucha gente que está viciada a hablar malas palabras, a ofender, a tener odio, a tener resentimiento. ¿Se me están entendiendo? Sí. O sea, esa manera de vivir que estuvo viciada durante mucho tiempo, que no los ha dejado. Entonces Dios nos está llamando a la santidad. Y yo quiero decirte que estos 3 pasos no funcionan si nada más haces uno. Porque mucha gente se ha determinado y ha dicho, ya no quiero hacer esto, pero se ha olvidado de los otros 2 pasos. Y uno solo no funciona. Estos 3 pasos tienen que ir juntos y no dejarlos ni un momento de tu vida. Tienen que ir juntos, van de la mano. Este es el primero. Y a lo mejor tú puedes decir ahí, es que yo sí he dicho, ya no quiero. Yo sí tengo la voluntad y tengo el deseo. Y hasta lo he accionado. Pero después de cierto tiempo vuelves a lo mismo. Entonces no pueden ir aislados. Y no solamente que tú quieras, tienen que ir los 3 para que funcione. ¿Me estás entendiendo? Sí. Ok. Mira, yo quiero que vayas conmigo a que veas lo que aquí nos habla Dios en Primera de Reyes 19:19. Al del no vamos a ver. Dice, y partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él era uno de los 12 gañanes. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su ¿qué? Esto es una señal de llamamiento cuando echó sus manos. Lo estaba llamando. Y ¿sabes qué? Dios te llamó. Dios te llamó. Pero seguimos leyendo. 20. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, ruégote que me dejes besar mi padre y mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Verso 21. Y volviéndose de en pos de él, y tomó un par de bueyes y matólos. Y con el arado de los bueyes coció la carne de ellos y dio al pueblo que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le sirvió. Escucha, esto tiene algo muy importante de lo que hizo Eliseo. Eliseo tenía una forma de vivir y su única manera de vivir que tenía era que estaba en el campo y tenía sus bueyes y araba el campo, tenía un arado y con eso trabajaba. Pero cuando él sintió el llamado, la señal de él era que estaba destruyendo y rompiendo con todo lo que era su pasado, para ya no tener otra vez eso que lo podía hacer volver al pasado. Y por eso decidió destruir el arado, hacer leña y con esa leña coser los bueyes. ¿Sí?
¿Qué está queriendo hablarnos hoy Dios con esto? Que es muy importante que tú y yo también destruyamos con aquellas cosas que es tu pasado. Tal vez puede ser amistad. Va a llegar el tiempo donde a lo mejor tengas que destruir relaciones de amistades que te están afectando. Hábitos, carácter. Tal vez hasta muchos tendrán que decir, ¿sabes qué? Tengo que romper con este novio, con esta novia, porque me está incitando a la fornicación. Yo no sé. Pero si hay algo que te está provocando el que sigas viviendo en la vida pasada y que no corras en el llamado de Dios, ¿para qué? Para servirle, para agradarle a Él. Tú tendrás que hacer lo mismo que hizo Eliseo. Y esto es lo que mucha gente no está queriendo romper por cosas que lo envuelven y que lo mantienen en las conductas y en los hábitos pasados. Hay mucha gente que tendrá que romper con ciertas cosas del celular, a lo mejor hasta deshacerse del celular. Si eso te está llevando a vivir cosas del pasado. Y allí está tu voluntad y tu deseo. No solamente se queda en un buen propósito, yo quiero, no. Se requiere cumplir estos 3 pasos. Estamos en el primero. Despojados del viejo hombre, porque tú y yo, aunque tenemos a Cristo, tenemos la simiente de Cristo, que es la que nos ayuda, pero también está la vieja naturaleza, el hombre caído en ti y en mí, que nos quiere llevar a darle la espalda a Dios. Entonces sí está la simiente de Cristo en nosotros. Y sabes que tendrás que lidiar con esta naturaleza caída todos los días de tu vida, hasta que el Señor te llame o hasta que Él venga. Tienes que lidiar con eso y tienes que entender que sí tienes a Cristo y sí tengo a Cristo, pero eso es lo que nos lleva a darle la espalda a Dios, a fallarle a Dios y volver a reincidir nuevamente en esas cosas que ya las habías dejado. ¿O no estás cansado de que sigas en lo mismo y en lo mismo, y que te sales y otra vez regresas, y que sales y otra vez regresas? Y que mucha gente dice, bueno, ¿por qué vuelvo a volver? ¿Por qué empiezo otra vez a volver en lo mismo? ¿Que Dios no hizo? Dios sí lo hizo. Pero no se te olvide que allá afuera todo hay un sistema de vida. Allá está afuera. No se te olvide que está esa parte caída en nosotros, esa naturaleza caída. Aunque tengas la simiente de Cristo, y hay que lidiar. ¿Cuándo? Todos los días. Pero eso sí, la Biblia también nos dice que hay que hacer lo que morir. El problema es que lo estamos alimentando. Por eso ahí decía criando. ¿Y qué es criar a alguien, a un niño? Pues estarlo cuidando y alimentando. Y muchas veces lo que estamos haciendo es alimentándolo y no hemos destruido, no hemos roto con esa vieja naturaleza, ese estilo de vida de antes, esas personas, esas amistades. Por eso tenemos que empezar a romper. Bien, yo espero
que Dios te esté hablando. Y eso es lo que nos narra la Biblia. Entonces Eliseo estaba rompiendo con toda posibilidad de volver algún día a ese estilo de vida. Y tú y yo también tenemos que romper con toda posibilidad que nos vuelva a llevar a ese estilo de vida pasado. Pero eso te corresponde a ti y a mí. Y el que tenga muy buen deseo y buena voluntad es muy importante. Es muy importante cuando empezar a ver. Porque mucha gente comenzó haciéndolo, pero al rato ya volvió. Y no se trata de un rato, se trata de vivir una vida así, todos los días. Una vida que honre y agrade a nuestro Dios. Bien. Mateo 16:24 dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tenemos que negarnos a nosotros mismos esos deseos de la carne, esos deseos que quieren satisfacer mi ego y mi yo. Tenemos que negarnos. ¿Qué hizo Eliseo? Se negó a sí mismo para poder ir a seguir a Elías. Entonces tú y yo también tenemos que negarnos esos deseos, esos placeres, esos deleites, para poder vivir esa vida nueva. ¿En quién? En Cristo. No que volvamos a la vida pasada. Yo no sé si estás entendiendo que si tú eres un seguidor de Cristo, si tú has entendido que Dios te llamó, que Dios te escogió, porque hoy estás aquí, y a lo mejor no está tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu mejor compadre, tus padres, tus hermanos, estás tú. Es porque Dios pensó en ti. Dios te llamó a ti. Y ese es un privilegio que de tanta gente en el mundo, ya no digamos en el mundo, en la ciudad, te escogió a ti. El llamado fue de Dios sobre tu vida. Y tú tienes que entender que Dios echó el manto sobre ti y te está llamando. Esa es la señal del llamamiento. Y Dios espera algo de ti. Pero no se va a poder si seguimos en la vida pasada. Queremos seguir viviendo y haciendo las mismas cosas que antes se hacía cuando no conocíamos de Cristo. Entonces no podemos seguir en ese tipo de vida. Eso Dios no lo quiere. Eso no le agrada a Dios. Y tal parece que nosotros hay muchos cristianos que están a ver a qué les sale el Evangelio y a ver cuál es su decisión. ¿Sí? De repente Dios y de repente el diablo. De repente la santidad y después el pecado. Tienen las dos cartas en la mano. Por un lado tienen en la mano la carta del diablo y por el otro la carta de Dios. Pero no se decide. Tienes que tomar una decisión. Es urgente de tomar una decisión y decir: ya, contigo, Señor. Por eso Dios dice: o frío, frío, o caliente, caliente, porque a los tibios Él los va a vomitar. ¿Y por qué los va a vomitar? Porque estaban dentro de su llamado, dentro de sus planes, dentro de la iglesia, pero al final van a salir. Van a salir.
Entonces no es que digas, yo estoy dentro de la iglesia, pues sí, pero si no te defines, si no te determinas, va a llegar tiempo donde va a ser vomitada la persona. Pues es muy importante, iglesia. Vamos a tocar el punto número 2. ¿Sí? Antes de pasar al número 2, nomás te dejo esta frase. Ser cristiano, escucha, ser cristiano es renunciar por completo a la vida antigua. ¿Sí me entiendes? Ser cristiano es renunciar por completo a la vida antigua y vivir ahora ¿para quién? Para Dios. Número 2. Verso 2, ahí de lo que me estabas poniendo en Efesios capítulo 4. Y es el versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tienes que dejar que ahora tu mente sea renovada, sea cambiada. Ese es el segundo elemento, ese es el segundo paso. Tú tienes que permitirte a ti mismo que hoy la palabra de Dios empiece a entrar a tu mente. Antes tenías una manera de pensar y pensabas como el mundo, como la tradición o como lo viviste en la cultura de tu casa, de tu familia, con tus vecinos, en tu escuela, qué sé yo. Pero ahora tienes que permitirte a ti mismo renovar tu mente. ¿Con qué la vas a renovar? Con la palabra. Tienes que cambiar el chip. Ahora tienes que conocer lo que dice la Biblia. Ese es el problema. Que mucha gente fue a un seminario, a un encuentro, vivió la experiencia, se determinó, dijo, ya quiero cortar con esto, pero nunca renovó su mente. Ya no quiere seguir en los discipulados, ya no quiere seguir en la preparación. ¿Me entiendes por qué no puedes caminar solamente con uno? Van de la mano. Quieres tener éxito, quieres que las cosas estén bien, tienes que permitirte que la palabra de Dios entre a tu mente y sea renovado tu mente para que empieces a tener la mente de ¿quién? De Cristo. Para que empieces a pensar como Él piensa, para que empieces a ver las cosas como Él ve. Y cuando alguien venga a decirte, ¿sabes qué? ¿Quieres una botellita o un tabaquito? Yo te lo invito. No, vas a poder decir no, porque ya está siendo renovado en tu mente. Pero falta el otro elemento que ahorita lo vamos a ver. Entonces, bien importante, iglesia, necesitas permitir renovar tu mente. No es suficiente con el encuentro que viviste o el seminario. Ahí comenzó todo. Y mucha gente piensa que ya porque fue y ya se oró, ya se acabó. No, ahí comenzó. Ahí Dios hizo algo para empezar a transformarte. Pues si fuera eso así, nada más eso estaría en la Biblia. Ya hoy vaya a un encuentro, seminario y ya se acabó todo. No, entiende que si tenemos a Cristo, la simiente de Cristo, tenemos esa naturaleza caída y afuera está un sistema que nos está queriendo jalar. Hay una influencia. Y mientras no crezcas y no madures, que por eso Dios dejó todas estas cosas. Y yo lo veo una y otra vez en los lugares que yo leo en la Biblia, siempre me da estos tres elementos. Mira Romanos capítulo 12. Romanos 12, del verso 1 y 2. Así que, ¿qué?
Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro ¿qué? Vuestro cuerpo en sacrificio vivo, o sea, estás vivo. Se lo tenemos que entregar ¿qué? Vivo, como un sacrificio, es en vida, como tú actúas, como tú vives. ¿Cómo se lo tienes que entregar? Siendo santo, agradable a Dios, que es vuestra racional culto, o vuestro culto racional. Eso está hablando de despojarnos y que le demos nuestras vidas a Dios de una manera santa, agradable. Por eso te digo que siempre veo lo mismo. Y luego vuelve a decir en el versículo 2: y no os conforméis a ¿qué? A este siglo, no te conformes a como hoy se vive, a como hoy son los tiempos, no te conformes con las modas o lo que practican otras personas. No os conforméis a este siglo, más reformados por la renovación de vuestro ¿qué? ¿Qué está hablando? Que tienes que transformar ¿qué? Tu entendimiento. Renueva. No te conformes a la pasada manera de vivir. No te conformes a como hoy se vive en el mundo allá afuera. Tú tienes que transformar tu entendimiento para que experimentes cuál sea ¿qué? La buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Pero para eso tienes que renovar tu entendimiento. Mete la palabra. Por eso es algo que tienes que aprender. Mientras tú sigas pensando y viendo como tu manera de pensar de antes o como ve el mundo, nunca estás permitiendo renovar tu entendimiento. Necesitas conocer. Entonces, podrás tener muy buenos deseos, pero si sigues pensando de esa manera incorrecta, que no agrada a Dios. Por eso es que muchos cristianos están viviendo en esa situación. Por años tienen conociendo de Cristo, pero están viviendo de la misma manera que antes vivían. La única diferencia es que conocen hoy de Dios, es que ya fueron a un seminario, es que van a Fuente de Vida, Restauración Familiar, pero su vida está tomando el rumbo de su vida pasada. Entonces tienen que empezar. Por eso es que yo sigo animando a la gente: no dejes de congregarte, no dejes de seguir en tu seminario, en tu escuela de discipulado, y se le sigue tratando, porque allá afuera el diablo no está jugando. Y hay un sistema de muchas cosas, entre comillas, amistades, personas, cosas que te están jalando. Y el hombre o la mujer lo hace muchas veces por agradar y quedar bien con las personas, pero están dándole la espalda a Dios. O por satisfacerse a sí mismo. Por eso habla de los deseos de la carne. Entonces tenemos que renovar nuestro entendimiento. Ahora, versículo 3 de Efesios, para terminar, ¿qué dice? Y vestidos de nuevo hombre. Es decir, que ya me quité la vieja manera de vivir. Ya no traigo, estoy desnudo, ya me lo quité. Pero ahora dice que vístete, empieza a ponerte ¿qué? El nuevo hombre, que es creado conforme a Dios. O sea, empieza a vestirte, empieza a accionar, empieza a ponerte, que es lo que fue renovado en tu mente de la palabra de Dios, empieza a aplicarlo. Vístete de la justicia de Dios, vístete de las cosas de Dios, ponlas en práctica, aplícalas.
Pero si nada más tienes la renovación y no lo aplicas, no te estás vistiendo de la justicia de Dios, del amor de Dios, de la verdad de Dios. Por eso es que no van aislados, van juntos. Y para poder lograr esto, necesitas de Dios. Solo no lo puedes hacer. Iglesia, no puedes en tus propias fuerzas. No puedes en tus propios deseos, no nada más. No puedes solamente en tus buenos propósitos. No se puede. Necesitas de Dios. Necesitas revestirte de su fuerza y de su poder, que es el Espíritu Santo. Por eso es que todos los días tienes que aprender tiempos de pasar con Él, de estar en su presencia, de estar en su presencia. Necesitas la fuerza de Él para lograr esto. Pero si yo le pregunto a las personas que están aquí hoy y a unas que nos están viendo en las redes sociales, ¿oraste hoy? ¿Buscaste de Dios hoy? El día de ayer, ¿cómo fue tu tiempo con Dios? ¿Cómo fue tu relación con Dios? Ayer se esforzaron en irse a trabajar, en hacer ejercicio, en irse con su amigo, en platicar, en ver la televisión, en ver el celular. Pero de Dios, nada. Y eso es estar volviendo a la manera de vivir. Antes no conocías de Cristo, así vivías. ¿Qué está pasando? Estás cayendo en otra vez tener el vicio del viejo hombre. La diferencia es que conoces de Cristo. Pero sin darte cuenta, ese viejo hombre está ¿qué? Vaciado. Y ya caíste otra vez en el vicio de la ociosidad, de la pereza, de no buscar en oración a Dios, de no meditar la Escritura. Necesitas la Escritura, de ir a la Escritura para renovar tu entendimiento. Solo no vas a poder. Métele ayuno una vez a la semana. Únete con la iglesia miércoles. Es ayuno. Pero no quieren. Yo te animo. Yo te exhorto. Si realmente quieres tener una vida libre, experimentar esa vida de libertad que Dios tiene para ti. Y si no, entonces no te quejes. Pero mucha gente tiene años de cristiano y está en la misma situación, y sigue tomando el viejo hombre. Y Dios dice: despójate de eso, despójate de esa persona, de sus hábitos, de esas conductas. Yo te doy esto, iglesia. Ese es el mensaje de hoy. 3 cosas que te van a ayudar. Solo no puedes. Si has creído que tú solo puedes, estás en un error. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Realmente vives libre? ¿Realmente estás en victoria? Entonces no te quejes contigo. Entonces tú lo estás haciendo en tus propios razonamientos, en tus propias capacidades y en tus propias fuerzas. No se puede vivir la vida cristiana. Por eso te decía que el cristiano tiene que determinarse a vivir una vida consagrada a Dios, vivir para Dios. No puede vivir en su manera pasada de vivir. Y si estás cayendo o caíste en ese punto donde de repente ya dejaste de orar, ya no buscas a Dios, ya no, ¿sabes qué? Eres religioso.
caíste de ser religioso. Es tiempo de salirnos de ahí. Hoy todavía Dios te está hablando y me está hablando. Salte de ahí. Yo tengo mejores cosas para ti. Yo tengo una mejor manera de vivir para ti y para tus hijos y para tus nietos. Dios tiene mejores cosas. Pues ese es tiempo, iglesia. Dios nos está convocando a la santidad, a la santidad. Pero necesitas esas tres cosas, y esas tres cosas siempre tienen que ver con una relación de intimidad con Dios, lectura de la palabra y métele ayuno e involúcrate en las cosas de Dios, involúcrate en la iglesia. Vas a experimentar cosas nuevas y vas a estar ocupado en las cosas de Dios. Ahora, yo no digo que no puedes distraerte y divertirte por un momento, pero que esa no sea tu enfoque. Enfócate en Dios. Enfócate en Dios. Mucha gente tiene su enfoque solamente en su deleite, en su diversión y estar bien. Y Dios, el domingo voy a la iglesia. Pues es ser religioso. Vive para Él. Agrádalo a Él. En tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, donde quiera. Vive con Él. Vive de la mano con Él. Yo te invito a que te pongas sobre tus pies. Segunda de Timoteo 2:22. Quiero que visualicen esa cita. Segunda de Timoteo 2:22. Dice, huye también de los que, de los deseos o de las pasiones juveniles. ¿Sabes qué Dios te dice? Huye, apártate, corre por tu vida. A veces es necesario correrle y darle la vuelta. Así como cuando hay alguien que no quieres ver y le das la vuelta y dices, no quiero ver. Así también dale la vuelta al pecado. Huye. Si ves esas malas amistades, dales la espalda, huye. Esas malas actitudes que de repente vienen, huye, dales la espalda. Cosas que de repente aparezcan en la televisión y dicen, huye, apártate, corre por tu vida. Y sigue la justicia. ¿Qué tienes que seguir? Justo. La fe, la caridad, la paz, con los que invocan al Señor de puro corazón. Entonces es importante, iglesia. Oye. Y en la medida que busques a Dios cara a cara, te vas a parecer más a Él. Es importante la oración, búscalo. Cara a cara con Él, encuéntralo. Deleítate. Te invito los miércoles a la oración. No le tengas miedo a la oración. Son tiempos especiales. Ven a encontrarte con Él. Métele más tiempo a la oración. Yo no sé en qué área de tu vida estás batallando, pero este mensaje que hoy Dios habló es para cualquiera de las áreas de tu vida y de mi vida. Pero muchas veces estás incomodado y tú sabes en qué área estás batallando y tú sabes en qué área le has fallado a Dios. Y tú sabes en qué área le has dado la espalda a Dios. Tú sabes todas esas cosas que nuevamente
te están apartando de Dios y que no te has despojado. El reto de Dios para tu vida y para mi vida es que saliendo de aquí lo puedas encarar y te tengas que despojar. Quítate ese viejo hombre, esa manera que antes vivías y que antes de conocer a Cristo lo hacías y que Cristo te habló que no era grato, pero lo estás volviendo a tomar. Yo no sé a cuántos Dios le habló, pero es tiempo de decirle: Señor, ya no quiero seguir igual, Señor. Hoy entiendo que yo tengo que seguir estas 3 cosas que tú estableces en tu palabra, porque tú lo estás determinando para tener una vida libre y vivir en victoria, Señor. Pero tú me ordenas a mí, Señor, que tengo que hacer estas cosas. Yo me tengo que despojar. Yo tengo que renovar. No es que tú lo vas a hacer, es que yo tengo que renovar. Y me tengo que vestir, son cosas que me corresponden a mí hacer. Son cosas que a mí me tocan determinar hacer. Tú vas a estar allí conmigo, Señor. Tú me vas a dar la fuerza. Por eso es que te tengo que buscar a ti, me tengo que afianzar a ti, Señor, para poder lograrlo, porque en mis propias fuerzas no voy a poder. Aunque tenga muy buena voluntad y muy buenos deseos, muy buena disposición, no voy a poder, Señor. Tarde que temprano, esa vieja naturaleza caída en mí me puede jalar. El sistema me puede jalar. Yo te necesito. Yo necesito. Yo quiero ir de la mano contigo. Yo quiero ir afianzado en ti, Señor. Cada paso de mi vida, cada latido de mi corazón, cada respirar, Señor, yo quiero ir de la mano contigo. Ayúdame. Hoy perdóname. Si yo pensé, si yo creí que yo solo lo podía hacer. Pero hoy entiendo, Señor, que no es así. Hoy entiendo que tú me dejas 3 pasos en la Biblia que tengo que hacer, que tengo que cumplir. Ayúdame a permanecer en tu palabra.